Listo, ya se está grabando. Bueno, entonces, ¿quién quiere arrancar? Me va a tocar a Manuel otra vez como siempre. Pues, profe, la verdad yo no tengo mucho para presentar, porque pues mi compañero, la verdad, no sé, me dijo que estaba súper ocupado con eso y no. Entonces Baila. solamente tengo como un pedazo muy cortico mío. Ya, y Manuel, ¿si tiene más o menos algo o tampoco? Sí tenemos, pero lo tiene Joseph. Lo tiene Joseph y Joseph murió. ¿Qué le digo? Ahí estoy que le digo que entre, pero ¿Y no le compartió la cosa por el Overleaf? no, es que lo que pasa es que, bueno, una media tarea la hago yo y la otra media la hace él. Mm, Entonces esta vez le tocaba a él y yo le mandé un pedazo y se la quedó él, porque la mete en el overleaf. Lo mismo con la anterior, entonces voy yo y así. ya. Bueno, pues espere un momentico, la buscamos aquí en el Classroom a ver si de pronto, si el man la subió, si el man la subió, la podemos ver ahí, ¿sí o no? Sí, señor. Juan Camilo, Artur. Joseph, sí, aquí está, qué maravilla. Bueno, ahí la podemos ver. Entonces, espérenme tantico, yo comparto aquí la pantalla para que entonces haga los honores, como dicen. Bueno, Ahí ya la están viendo. Voy a ponerles un poquito de zoom. ¿Si es esta? sí, 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 listo. profe. Bueno, listo. Hágale, mano. Listo, entonces dice, investigue sobre la teoría de estimación, busque su definición, cuáles son sus aplicaciones y mencione cuáles estrategias o métodos emplea comúnmente. Les dice, la teoría de estimación se puede encontrar en el corazón de muchos sistemas de procesamiento de señales diseñados para extraer información. Por ejemplo, la sismología, aplicaciones biomédicas, machine learning, análisis de imagen, protocolos de comunicación. Suponiendo que se cuenta con una señal de interés denominada como A y esta se encuentra distorsionada por algún factor externo, ahora la señal de salida corresponde a R, como se muestra a continuación, que R es igual a Ok. N más A. Ujú. Sin embargo, el modelo de observación de la señal está dada por esta ecuación, que pues es así, se encontró así como muy teórica, y arriba. Ujú. Bueno, momento. Espera a ver qué más. Bueno, sí, terminemos a ver qué más tienen los muchachos y ya miramos. Listo. Sin embargo, modelar AR puede no ser problemático, pues nuevos factores podrían influir en la señal, tales como parámetro de espacio. Este es el intervalo donde el parámetro es medido, puede ser o infinito o infinito. El mapeo parabolístico es la ley de la probabilidad que gobierna al observador. El Yo espacio de creo la que es observación, mapeo probabilístico, no parabolístico. ah, sí, sí, es que quedó como parabolístico, es como si fuera un mapeo, no sé, parábolas. Sí, no, no Entonces, sería probabilístico. sí, el espacio de observación, a diferencia del espacio del parámetro, este es el espacio finito en donde se define el punto de observación, un vector R. Bueno, Todo esto pues es no, como más, sí, siga, siga, siga. no, pues como muy teórico, por así decirlo. Sí, no, no, está bien, está bien. Bueno, entonces esperemos a ver, empecemos a ver. Bueno, teoría de la estimación, ¿ok? Sí, como bien nos leyó Manuel, sí, o sea, esto, o sea, es una cosa que curiosamente uno la escucha nombrar más, no, no mucho, ¿cierto? O sea, no sé si ustedes han escuchado anteriormente hablar de eso en algún momento. Probabilidad estadística, profe. O sea, una cosa es la probabilidad y la estadística y otra cosa es la teoría de la estimación, por decirlo Ah, de sí. alguna manera, ¿sí?
la probabilidad, la estadística, lo que ustedes vieron pues en esa asignatura de probabilidad y estadística, pues son como los conceptos, pues está toda la teoría, está el manejo matemático, bien, pero cuando uno ya se mete a hablar de la teoría de la estimación, ya es una cuestión práctica de todo eso que ustedes de pronto vieron en esa asignatura. Sí, o sea, si uno se pone a hablar de teoría de la estimación, pues eso hay textos, libros completos sobre este tema. Entonces, por ejemplo, de lo que nos leyó aquí Manuel, ¿sí? Entonces, esto lo aplican en muchas cosas. Entonces, ustedes ven que sismología, aplicaciones, machine learning, que es una vaina que está como de moda, ¿sí? Análisis de imágenes, protocolos de comunicación, fíjese, para los que estaban viendo comunicaciones, pues ahí, ahí tiene cabida este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ecuacioncita que nos hablaba aquí hace un momento Manuel, que nos contaba? ¿Sí? Entonces, existe una señal, ¿sí? Entonces, imagínese, por ejemplo, la señal de un sensor. Por ejemplo, lo que ustedes tienen en el laboratorio, ese sensor, ese acelerómetro, esa central inercial, giróscopo, acelerómetro, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Esa señal está afectada, como dice ahí, por algún factor externo, alguna cosa. Es lo que podríamos decir que es el ruido, ¿vale? El asunto es que ese ruido, que aquí lo representa con esta letra N, ¿sí? N de noise en inglés, bien, esa N es una cuestión completamente aleatoria, ¿sí? Cuando digo aleatoria es que no hay una forma de poder representar eso mediante una ecuación, ¿ok? El, el- el asunto es que, y además de eso, por ejemplo, las características de ese ruido es, por ejemplo, que no está confinado en una frecuencia. Si estuviera confinado en un cierto ancho de banda, pues tendría uno tal vez la posibilidad de encontrar una especie de ecuación, tal vez muy compleja, pero podría encontrar una ecuación que pudiera representar ese ruido si estuviera confinado en una banda de frecuencia específica. ¿Sí? Cuando uno dice que este ruido es completamente aleatorio es porque asumimos que es ruido blanco, es decir, está presente en todas las frecuencias y con la misma intensidad, con la misma potencia, ¿sí? Cuando ven ustedes comunicaciones y todo ese y que el espectro de frecuencias, sí, entonces esos dibujitos que ustedes sacan en MATLAB allá con la FFT y que sacan el valor absoluto, sí, pues veríamos que es prácticamente una cuestión uniforme, o sea, no es que esté más grande en un lado, más grande en otro lado, pues son muestras de diferente amplitud, ¿vale? Pero se mantienen todas más o menos como dentro de un cierto rango, ¿sí? Pero en todas las frecuencias, ¿sí? Y ahí es donde empieza el tema de decir, bueno, si yo tengo mi señal, pues uno puede decir, bueno, yo le puedo aplicar los filtros convencionales, ¿sí? Y elimino solo una parte de esas frecuencias, pero de todas formas la información que a mí me interesa, que en este caso sería esta cosa A que ustedes tienen ahí en esa ecuación, ¿sí? Está viciada y no la puedo encontrar de una forma fácil con las técnicas convencionales de procesamiento de señales como lo que hemos visto de los filtros FIR y filtros IR, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué puedo yo hacer al respecto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aparece esta ecuación que grandotota que puso acá eh, eh, Manuel y compañía, ¿cierto? Entonces, si ustedes la ven, ¿sí? Así con calmita, pues ustedes dicen, oiga, esto como que yo lo he visto antes, ¿sí? ¿Qué es esa ecuación? A ver, alguno de los presentes, no necesariamente Manuel. Esa ecuación, ¿dónde la han visto? ¿Quién es esa ecuación? A ver, los escucho. Yo sé que ustedes conocen esa ecuación, ustedes la han visto.
Vamos a ver quiénes están por aquí. Entonces me va a pasar lista. A ver, Artur, ¿usted dónde ha visto esa ecuación? Artur. ¿Cuál, profe? Es que se me desconectó la llamada. Ah, se le desconectó la llamada. ¿Cuál ecuación? Si está viendo ahí la pantalla, ¿sí? La ecuación está grandota, ¿sí? Esta que estoy resaltando. ¿Sí la ve? Sí, sí, La tengo señor. aquí un poco más centrada en la pantalla. Esa ecuación sota ahí inmensa, que no es ni tan grande a la final. ¿Usted la ha Pues, visto en alguna parte? sí, en la clase de estadística. La clase de estadística y... Ah, bien, bien, bien. Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver. Pues Juan, algo ¿usted la ha parecido. visto? Dígame. Algo parecido hoy en la clase de estadística. Algo parecido, vale. Juan, ¿usted la ha visto antes? Oiga, Juan Murcia como que nos abandonó. Karen, buenos días, Karen. Buenos días, profe. Bueno, ¿sí has visto esa ecuación antes? Sí, profe, creo que la vemos en estadística y creo que tiene que ver algo con probabilidad que depende de un dato. O sea, que R depende de A, pero no estoy segura. Hmm, bueno, listo, es probabilidad estadística y dicen R depende de A. Y toca ir analizando poquito a poco, a ver quién más está por acá. Bueno, Manuel ya, Nicolás. Buenos días, Nicolás. ¡Yujú! Bien, profe. Ah, ¿qué hubo, Nicolás? ¿Qué más? ¿Usted ha visto esa ecuación antes? Nicolás. Sí, profe, pero no sabría bien explicar qué hace. Mm, bueno, pero vamos a mirar con calmita. ¿Sí? Entonces, de pronto ustedes han visto aquí, bueno, efectivamente esta P mayúscula que ustedes ven ahí hace referencia a, precisamente a la probabilidad, ¿no? Ahora, que si una variable depende de la otra, esa no la vemos acá. Sí, esa no la vemos acá. Estas relaciones de dependencia, sí, por ejemplo, se analizan con cosas como lo que vimos la vez pasada, por ejemplo, la correlación, ¿vale? O se pueden analizar también si existe cierta dependencia, por ejemplo, con cosas como la covarianza, que también la mencionamos la vez pasada. Sí, pero esta ecuación no me dice que una dependa de la otra. Sí, lo que me está diciendo es que yo tengo dos variables, hipotéticamente pueden ser aleatorias, o sea, R y A serían variables aleatorias. En nuestro caso práctico, pues R y A pues son muestras que yo veo o tengo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, para un instante de tiempo, ¿sí? Tengo un valor de R y tengo un valor de A, ¿bien? El asunto es que lo que me establece esta ecuación es que si A tiene ya un cierto valor, ¿sí? Por eso aparece de segunda, ¿sí? Y entonces uno lo lee como la probabilidad de R dado A, ¿sí? Es decir, A ya tiene un valor, ¿sí? Es decir, conozco el valor de A, por ejemplo, así como estaría la ecuación, conozco el valor de A. ¿Cuál es la probabilidad de que siendo A ese valor que ya tenemos ahí, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que R tenga un cierto particular valor? ¿Sí? Y yo puedo evaluar pues ya el resto de la ecuación. Por ejemplo, esto acá, ustedes ven acá, este 1 sobre raíz de 2pi sigma n, la exponencial, ¿sí? De r menos a al cuadrado sobre dos veces sigma. Esto que ustedes ven acá, esta partecita ahí que tengo ahí resaltada, pues supongo que la ven resaltada, ¿sí? Esa es la famosísima campana de Gauss, ¿sí? El asunto es que esta campana de Gauss, pues claro, ustedes dicen, uy, pero espera un momentico. Cuando vimos en probabilidad estadística esa campana de Gauss, ¿sí? Estaba centrada en un cierto valor que era la media, ¿sí? Y entonces aparecía, en vez de A mayúscula, aparecía, por ejemplo, mu, ¿sí o no? Entonces, no, aquí aparece es A mayúscula, por eso dice la probabilidad de R dado A, ¿sí? Entonces, como quien dice, yo me centro,
voy a centrar esa campana de Gauss en el valor de A, o sea, va a quedar fija ahí, ¿sí? Y es a partir de eso, ¿sí? Que se va a formar esta campanita, ¿sí? Que me va a decir qué posibles valores puede tomar la variable A, perdón, la variable R cuando A ya es conocida, por ejemplo, ¿sí? A ya es conocida, entonces me va a decir, listo, a partir de ese valor de A, que ya es conocido, ¿cuáles son los valores posibles de R y qué probabilidad tiene de aparecer cada uno de esos valores de R? Pues vuelvo y repito, eso no quiere decir que es que R y A sean dependientes, ¿ok? Eso no me dice en ningún lado, que sean dependientes, ¿sí? Entonces, eso como desde el punto de vista de la ecuación. Ahora, ¿qué tiene que ver esta ecuación con la parte de aquí arriba? ¿Sí? Con la ecuacioncita de arriba. Ustedes se dan cuenta que aquí aparece este término sigma n, ¿sí? En la probabilidad y estadística, ¿a qué le ponían ese nombre? O esa letra, esa sigma. ¿Quién era en probabilidad y estadística? A ver, ¿quién me dice? Pero no todos. Con uno solito que me diga está bien. La desviación, sí, la desviación estándar. ¿Qué significa la desviación estándar? ¿Sí? Entonces, sí, esa es la desviación estándar. Sigma es la desviación estándar. ¿Qué significa la desviación estándar? ¿Qué era la desviación estándar? ¿Se acuerdan? Era como qué tan lejos estaban una medida respecto a otra. En- Como ponderado de los cuadrados, pero Pero, esas distancias acumuladas, por así decirlo. entonces espere a ver un momentico. Pongamos aquí el Jamboard. Me toca abrirlo. Moleste. Eso, entonces espere. Borremos esto. Un momentico. Listo, ¿ya viene ahí el Jamboard? Sí. Entonces ustedes en probabilidad estadística llegan y les pintaban esto. ¿Sí? Pongamos otro colorcito, pongámoslo acá. ¿Sí? Bien, entonces ustedes les pintaban esto. No sé, algo así por el estilo. ¿Vale? Entonces les decían, mire, esta cosa que está aquí en el centro, o sea, bueno, supongamos que esto me quedó simétrico, pero ahí no se ve simétrico, pero supongamos que así quedó. Entonces ustedes decían, mire, el punto más alto de esta cosa es la media. ¿Sí? Entonces uno dice la media. ¿Qué significa la media? La media vendría siendo como el valor más probable, o mejor dicho, en el caso, por ejemplo, ese del dado, de lanzar dados, ¿sí? Me imagino que en probabilidad y estadística en esa asignatura hicieron muchos ejercicios donde les hablaban de dados y les hablaban de monedas y bueno, yo qué sé, pero pues esa del dado nunca falla, ¿sí? ¿Sí hicieron ejercicios con los dados? ¡Yujú! Sí, profe. Eso. Entonces, ¿qué querría decir esta campanita de Gauss? ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, ahí, no sé, tres dados, por ejemplo, o dos dados. No hablemos de uno solo, pero hablemos de... es que con un dado pasa una cosa muy particular, ¿bien? Pero, por ejemplo, ya con dos dados la cosa sí empieza a parecerse un poquito a esto, y con tres dados se parece más a esto, y si pongo cuatro dados se parece más a esto, y así sucesivamente. Entonces, supongamos que tengo ahí varios dados, ¿sí? Y entonces yo empiezo a lanzar y a lanzar y a lanzar y a lanzar los dados muchas veces y cada vez que lanzo los dados yo voy tomando ahí el registro del número, ¿bien? Que me sale al sumar los valores de los dados. Sí, entonces yo me voy a dar cuenta,
después de muchas veces de lanzar el dado, que los números que salen allí, ¿sí? Como que me entregan una cierta tendencia, ¿sí? O sea, no es que siempre que yo voy a lanzar los dados siempre me va a salir el mismo número, ¿vale? Pero sí va a haber unos números que aparecen como más veces que otros, ¿sí? Y esos son los que se concentran por acá, ¿sí? Y hay un número en particular que sería el que está pues como en la parte más alta. Eso es lo que se llama la media. En el caso de una distribución normal, que es la que ustedes siempre, casi siempre han visto, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, la media, la moda, la mediana, ¿sí? Esas son medidas de tendencia central, precisamente me están diciendo, mire, ¿quién está en la mitad de esto? ¿Sí? Entonces, en el caso de la distribución normal, los tres números se supone que coinciden, o sea, es el mismo para las tres, el mismo valor. En otro tipo de distribuciones, esos números no son iguales, cambian. ¿Sí? La moda, la desviación, la media, la mediana, no son necesariamente el mismo. Pero en el caso de la distribución normal, la de Gauss, la campanita de Gauss, sí, esos tres coinciden, ¿sí? Porque esa cosa es simétrica y bueno, un poco de cosas, ¿vale? Entonces, y ese es el valor que está acá. O sea, ese numerito, ¿sí? Pueda que yo lance los dados y tal vez ese numerito, tal vez nunca aparezca, o solo aparezca una o dos veces. Bien, en 100 lanzamientos tal vez aparezca una vez si acaso, ¿sí? Entonces, no es necesariamente que es el que más veces sale, pero es como la tendencia a que los valores van a estar ahí muy cerquita de ese número. ¿Está claro? O sea, van teniendo eso en la cabeza, ¿sí? La media, ¿sí? Me dice, ¿sí? Que los valores que yo voy a ver de esa variable, en este caso el resultado de lanzar varios dados, ¿sí? La tendencia es que siempre van a estar ahí como cerquita a ese número, ¿vale? Por supuesto, hay números que salen y que son por acá y otros que salen que son por acá, ¿sí? Lo que me dice esta cosa con respecto a eso es que esos números no son muy frecuentes, ¿sí? Aparecen muy esporádicamente o están muy lejos de esa tendencia de los números. Entonces, esa es una vaina, ¿sí? Medidas de tendencia central. Y existe otra cosa que se llama o que se llaman las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión me dicen qué tan ancha es esta cosa. Y una de esas medidas de dispersión es la desviación estándar, ¿vale? La otra típica, ¿sí? Es la varianza. Pues que la relación que hay entre una y otra es que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, si volvemos acá, ¿sí? A la tarea de sus compañeros. ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí aparece este sigma n. Ese sigma n, ¿sí? Ustedes dicen, pero un momento, ¿sí? No es ni de esto ni de esto. Ese sigma n es de este mancito, ¿sí? De la n. ¿Quién es la n? El ruido. El ruido que está contaminando la señal, ¿sí? Entonces, básicamente esta ecuación me está diciendo, mire, ¿qué está pasando aquí? Los valores que yo veo de R, los valores que yo veo de R deben estar muy cerca a los valores de A, ¿sí? O sea, A es mi señal pura, limpia, ¿bien? R, ¿sí? R es el valor que yo estoy viendo que viene ese valor de A contaminado con el ruido, ¿sí? Y lo que me dice esta ecuación, ¿sí? Lo que me está diciendo esta ecuación, ¿sí? Es que los valores de R deben estar alrededor o muy cerca, ¿sí? ¿Qué tan cerca? Pues dependerá de este número de acá abajo, ¿cierto? Deben estar alrededor del valor de A, o sea, puede ser un poquito más o un poquito menos, ¿bien? Alrededor, o un poquito más o un poquito menos, ¿listo? Y esto se mete así en la campanita esta de Gauss, ¿sí? Es porque yo digo, vea, lo más probable es que si yo tomara muchas muestras de R,
¿sí? Si asumimos, por ejemplo, que A, ¿sí? Es un valor constante. Pensemos que A es un valor constante, es un nivel de C constante, es un número constante, pero no lo conozco, ni idea cuál es, ¿sí? Y yo tengo muchos valores de R, ¿sí? O sea, capturé muchas muestras, ¿sí? Entonces yo digo, oiga, los valores que yo estoy viendo de R deben estar alrededor o muy cercanos a ese valor de A. Es como el de los dados, ¿sí? Entonces ustedes lanzan muchos dados, ¿sí? Y entonces a partir de muchas veces que lanzan los dados, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que puede haber una cierta tendencia. Y esa tendencia, según los valores, es la media. ¿M? Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? Uno dice, oiga, si yo tengo muchos valores de R, esos valores de R deben estar cerca. Y si este ruido que está acá, esta N, sigue una distribución normal, probablemente si yo llego y saco desde esas montones de muestras de R, le saco la media de R, ¿sí? Debería ser muy, 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 muy cercana al valor que no conozco, en este caso el valor A mayúscula, ¿sí? O la A minúscula, como aparece aquí en la otra ecuación, ¿sí? Esa idea, esa idea, ¿sí? Lo lleva a uno a pensar allá bueno, mejor dicho, lleva a dos vertientes, ¿sí? O mejor dicho, lleva a crear una forma de pensar estas cosas, ¿sí? Que es lo que por ahí más adelante en la tarea mencionan como la teoría de estimación frecuentista o la clásica, a veces la llaman la frecuentista, ¿sí? Porque nosotros estamos asumiendo, ¿sí? Que este valor que está aquí, ¿sí? Prácticamente no necesariamente estamos diciendo que depende, ¿sí? Pero que debe estar alrededor de esto y no más, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? A ver, preguntas. ¡Yujú! Profe, yo tengo una pequeña pregunta. A ver, ¿cuál será? ¿Puede existir la probabilidad de A respecto a R? Mm, sí, sí, sí existe. O sea, sí, sí, sí existe, ¿vale? Lo que pasa es que hay un problema. Si uno se va a la ecuacioncita, ¿sí? Y uno dice la probabilidad de A dado R, o sea, como quien dice, tengo que darle la vuelta a las dos letras, ¿vale? Y uno dice, o sea, en esta primera parte aquí de la ecuación, ¿sí? Tiene uno que darle la vuelta a las dos letras. Uno dice, bueno, ¿será que, ojo a lo siguiente, ¿será que si yo cojo esta misma ecuación y le doy la vuelta a estas dos cosas, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Sí? Entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? Esa es de esas vainas que no sé si ustedes se acuerdan por allá de su 10º grado o grado 11 en filosofía. ¿Cómo era que se llamaban esas vainas? Eh, los silogismos, sí, pues creo que se llaman así. Bueno, o sea, ¿a qué voy? Sí, o sea, uno puede decir, o sea, supongamos lo siguiente, supongamos a lo siguiente, ¿sí? Uno sale a la calle, ¿sí? Un ejemplo ahí repecueco, ¿sí? Pero tal vez, ojalá me entiendan, ¿sí? Uno sale a la calle y se para en una avenida principal, yo qué sé, por ejemplo, la carrera 30 o yo qué sé, la calle 26 o la Caracas, ¿sí? Uno se para, por ejemplo, allá en la Caracas, ¿sí? Todos conocen la Caracas, supongo, ¿sí o no? Supongo que sí. El silencio me indica que tal vez sí, o asumo que sí. Entonces uno está ya parado, ¿sí?
Y entonces, yo qué sé, Caracas con 72. ¿Sí? Entonces, imagínense, hay Caracas con 72. Entonces, uno está mirando todo el flujo vehicular que va pasando por la avenida Caracas, ahí, de norte a sur y de sur a norte, ¿vale? Y entonces, ustedes ven que pasan muchos vehículos de diferente naturaleza, ¿vale? ¿Sí? Y entonces ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, los Transmilenios son de color rojo, ¿ok? Ojo, los Transmilenios son de color rojo, ¿ok? Entonces, no es lo mismo decir, ¿sí? Ojo a lo siguiente, no es lo mismo decir, ¿sí? Que un vehículo que pase por ahí, por ese cruce, en algún instante de tiempo, un vehículo cualquiera de los que vaya pasando por ese cruce de la Caracas con calle 72, ¿sí? No es lo mismo decir que dado que es un Transmilenio, ese vehículo es de color rojo. No es lo mismo eso a decir que, dado que un vehículo es rojo, es un Transmilenio. Sí, Karen. Sí, profe, sí, señor. Sí, entonces, sí, o sea, sí existe la probabilidad, lo contrario, o sea, sí, 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 la probabilidad de A dado R, sí. El problema es que no es lo mismo, ¿sí? Que la probabilidad de R dado A, es decir, si yo quiero encontrar la probabilidad de A dado R, o sea, invertir las dos letras, ¿sí? No es coger esta ecuación y cambiar el lugar de las dos letras, ¿vale? Y el ejemplo sería esto del Transmilenio, ¿vale? Porque es que resulta que hay otros vehículos diferentes a los Transmilenios que también son rojos, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir que dado que es un Transmilenio, el cacharro que va pasando es rojo, que dado que el cacharro que va pasando es rojo, entonces es un Transmilenio, no es lo mismo. Bien, entonces esta sí se calcularía, o mejor dicho, sí podemos modelar esta relación estadística, sí la podemos modelar de esta forma, ¿sí? Porque es que yo tengo, o mejor dicho, lo que a mí me interesa es la A, ¿sí? Que es la señal pura, limpia de mi sensor, que está contaminada con ruido. Y lo que yo veo, o sea, lo que ustedes capturan allá, que capturan datos y los llevan a MATLAB, los ven en el Python, los graban en el archivo, esos son R, ¿sí? Ojo con eso. Esos datos que ustedes tienen ahí es R. La pregunta es ¿cuánto vale A? No sabemos, no sabemos, ¿ok? No sabemos, ¿sí? Y entonces la teoría de estimación aquí entonces hace lo que les estoy diciendo. Si uno dice, ve, si yo tengo muchos valores de R, ¿sí? Y yo supongo esta relación que existe acá, esta que está acá, fíjese, no conozco los valores de A, no lo tengo, ¿sí? Pero a través de esta ecuación, ¿sí? O sea, yo no tengo que resolver esta ecuación como tal, ¿sí? Esta ecuación simplemente es un modelo que me explica la relación o la conexión más bien que existe entre R y A, ¿sí? Y me dice, si esto es cierto y lo único que yo tengo acá que me interfiere entre estas dos cosas es la n, ¿sí? Y yo conozco la desviación estándar de esa n, ¿sí? Entonces uno podría decir, oiga, pues si yo le saco la media a R, la media de R, ojo, no estoy diciendo que la media, el promedio de varios valores de R son iguales a A, pero ese promedio de valores deben estar más cerca al valor de A que cualquiera de las muestras individuales de R, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Decir, bueno, mi valor estimado de A es igual a la media de 10 muestras de R, de las últimas 10 muestras de R. Eso es un estimador de media local, ¿vale? Ese es un estimador de media local, ¿ok? ¿Sí? Y eso es teoría de la estimación. Y eso es coger la probabilidad y la estadística. Fíjese que en ningún momento yo tuve que calcular esto, ni tuve que hacer operaciones con esto, ni me tuve que ir a tablas de probabilidad y estadística. Sí, lo único es que yo utilicé los conceptos estadísticos para entender un problema.
Y de eso se trata la teoría de la estimación, ¿sí? Aquí no vamos a lanzar dados ni nada de esas cosas, ¿sí? Sino que uno usa esos conceptos para entender un problema. Y en este caso estamos entendiendo este problema, ¿sí? Y eso mismo ustedes lo van a poder o lo pues podrían aplicarlo en sus sensores, ¿sí? Por supuesto, algo como el estimador de media local es medio medio, ¿sí? Porque esto funcionaría bastante bien realmente, pues por ejemplo, si la A fuera constante, ¿sí? O casi constante, es decir, en el intervalo que yo tomo diferentes muestras de R, ¿sí? Esa A no debería cambiar mucho. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Hello. ¿Sí? Hola. Sí, Ah, bueno. O alguien ya se sí. perdió. Dice, no, este man estaba muy, quién sabe qué. Claro, por eso se demoró 10 minutos, man. Quién sabe qué estaba fumando por allá y estaba muy, muy tostado. Bueno, espero que me vayan entendiendo de verdad. Manuel, siga, por favor. Aquí. Listo. Dice, describa cómo la teoría de la estimación es aplicada en el radar o sonar. Para determinar el rango R, que se transmite como un pulso electromagnético y que es reflejado por una aeronave, que se ve ahí, causado por la antena, en un tiempo t 0 segundos. Después, como se muestra en la figura. El rango es determinado por la ecuación de t sub 0 de 2r sobre c, con c como la velocidad del sonido en el aire. El eco recibido decrece de amplitud a medida que se propaga por el medio y además se ve afectado por el ruido. Estas perturbaciones también entran en los sistemas electrónicos de recepción o la antena o a la antena. Otra aplicación, los fonemas. Otra aplicación para el procesamiento digital de señal y la teoría de estimación es el lenguaje o el habla. Un simple problema puede ser el reconocimiento de fonemas. Los fonemas son las vocales, las consonantes, etcétera, o los sonidos fundamentales al hablar. Por ejemplo, las vocales A, I, E se encuentran en la gráfica. Las vocales, por ejemplo, A y E, estos picos se le denominan pitch. Para reconocer la vocal, primero se graban 3 vocales que se conforman nuestro banco de fonemas y después se comparan con la grabación que hayamos hecho de una voz para identificar dónde están esos fonemas. El problema resulta en que la voz no siempre es la misma. El pitch puede cambiar entre usuario o en el mismo tono de voz de la persona. Para determinar estos cambios y extraer los fonemas de manera correcta, se usa el modelo llamado LPC, que es el de Linear Predictive Coding, o sea que es como, bueno, que determina el rango de los parámetros que vamos a comparar para poder cuantificar los fonemas. Eso es. Eso es. Bueno, Otras dos aplicaciones, bueno, pues esa del pitch es muy chévere, la verdad. sí, eso es bien interesante. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá. Mire que cuando estábamos parados aquí, sí, cuando nosotros estamos parados aquí, decíamos que esta, por ejemplo, era constante, ¿sí? O, por ejemplo, algo sabemos de la A, o mejor dicho, más concretamente, decíamos que A es una vaina determinista, ¿sí? Es decir, existe una ecuación de A, ¿vale? El problema es que yo no sé, por ejemplo, fíjese lo siguiente, ¿sí? Que eso ya ustedes lo han hecho en el laboratorio. ¿M? Para el laboratorio se supone que estábamos trabajando con señales sinusoidales, ¿cierto? Entonces, en el laboratorio, ustedes llegaban y generaban la señal sinusoidal y la muestreaban, ¿sí? Supongamos por un instante que no existiera el ruido, ¿vale? Entonces, esa señal ustedes la generaban, ¿sí? Pero no hay ninguna forma de poder garantizar que cuando ustedes generaran esa señal, por ejemplo, la primera muestra capturada estuviera
en el cero. Por ejemplo, si era un seno de 2pi, no sé qué tal cosa, ¿cierto? La primera muestra debería ser cero, y de ahí para adelante eso empieza a subir y después a bajar. Y ustedes vieron eso en el laboratorio, que no hay forma, ¿sí?, de poder lograr eso, ¿sí?, de que la señal perfectamente arranque en el cero, ¿cierto? Pero ustedes conocen la forma de la señal, que es una sinusoidal de una amplitud tal, ¿vale? O sea, eso es una vaina determinista. El problema es que allí hay un tema de un numerito que no se conoce, que es la fase, ¿vale? Entonces hay un parámetro, ¿sí? Hay un parámetro de esa función que ustedes no conocen, que es la fase. Conocen lo demás, la amplitud, y conocen la frecuencia, pero no conocen la fase. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? En el laboratorio, ¿sí?, pensando aquí en estas grafiquitas, por ejemplo, uno dice, bueno, pero en el laboratorio y en otras tareas, ustedes tenían que simular la señal en MATLAB. Sí, en MATLAB, pues listo, ustedes le meten la fase igual a cero, o sea, no tiene ningún desfase. Es decir, allá en MATLAB la señal sí sale, la primera muestra arranca en cero y de ahí para arriba y sigue oscilando. ¿Mm? Y fíjese que en varias de las cosas que han tenido que hacer en el semestre, entonces yo les decía, oiga, pues coja ahí en MATLAB, ponga el valor de la fase y empiece a cambiar ese valor poco a poco hasta que ustedes vean, por ejemplo, hacia el ojo, ¿sí? O como en la última tarea, ¿sí?, que lo haga de forma automática el programa. Entonces él va cambiando, 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 cambiando el valor de la fase en la simulación hasta que en algún momento, ¡pum!, coinciden las dos señales. Los datos capturados y la simulación. Y entonces ya hay un valor de la fase que toca ir cambiando. Entonces aquí cuando hablan de esto de la voz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablan de que el pitch es qué tan rápido habla la persona. Entonces, de pronto yo no hablo muy rápido, pero hay gente que habla más rápido, ¿sí? Hay un muchacho que ya está terminando materias que, uy, esta semana ametralla las palabras, por ejemplo, y a veces es difícil entenderle porque habla súper rápido. Sí, hay gente que habla súper lento, calmadísimos. ¿Sí? Entonces, eso es el pitch, ¿sí? Como qué tan rápido habla la persona, ¿sí? Qué tan rápido van apareciendo, por ejemplo, aquí los patrones de cada una de las letras, ¿sí? Qué tan rápido va apareciendo, o sea, de alguna manera es como la frecuencia, pero pues uno aquí ve que, bueno, esto no es una sinusoidal, es una cosa mucho más compleja. Entonces, así como existe este pitch, ¿sí?, hay muchos otros parámetros, ¿sí?, que existen ahí, ¿sí? Y uno dice, no, pero pues, ¿cómo Profe, una pregunta, cómo la juega eso? parte, la parte como el tono o el color de la voz, como se le llama popularmente, eso, cómo se representa en la señal, o sea, tiene una mayor amplitud o una frecuencia distinta. Mire, estas cosas, o sea, si lo analizamos así, mire, estas cosas se forman a partir de muchas sinusoidales, ¿sí o no? La vaina de Fourier. ¿Sí? O sea, uno puede entender que esta forma de onda o esta forma de onda, ¿sí?, es la combinación de muchas señales sinusoidales. ¿Sí? Ustedes ven aquí que, pues, oiga, no, pues esta vaina es como periódica. Ah, sí, mire, esto es como periódico. Entonces podemos entender que estas cosas se forman a partir de muchas señales sinusoidales, muchas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí, mire la ecuación que está aquí a este lado. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco componentes sinusoidales. No, aquí puede haber 500, miles de componentes sinusoidales. ¿Sí? Entonces, no es que, o sea, la diferencia que existe entre la voz de una persona y otra, ¿sí?, no es solamente la amplitud, es precisamente cómo están esos miles de componentes sinusoidales, cómo están combinados, cuáles son las frecuencias específicas y cuáles son las amplitudes de cada uno de esos armónicos. Pues por supuesto, para la letra A, supongamos que esta fuera la letra, bueno, si aquí dice vocal A, ¿sí? Entonces supongamos que esta es la A, ¿sí? Entonces debe haber unas mínimas de estas, ¿sí?, que conforman las A que pronuncian todas las personas.
No importa de dónde son, si son gringos, si son europeos, si son asiáticos o si son latinos, ¿sí? La decir A, suena igual acá o en cualquier parte del mundo. ¿Está claro? Hacer A, ese sonido A, ¿sí? Suena igual acá o en cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces debe haber unos ciertos componentes de estos, ¿sí? Que son comunes, que son iguales para todo el mundo, para que suene la A, ¿bien? Pero existen otros, ¿sí? Que sí son particulares de cada individuo, o si el tipo lo dice más duro, se lo dice más bajito, ¿sí? O si es hombre o si es mujer, ¿vale? Sí, Joseph. Sí, era Joseph el que me estaba hablando. Sí, sí, señor profe. Sí, sí me entiende con eso. Sí, señor. Vale. Sí, entonces volviendo a eso, por ejemplo, uno dice, oiga, pero pues sí, yo tengo aquí unas cosas que son comunes, pero hay otras que no, que sí son muy particulares de cada persona. Dependiendo de lo que yo esté haciendo, uno puede considerar esos componentes individuales de cada persona, por ejemplo, como el ruido. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y cuál es la amplitud? ¿Y cuál es la frecuencia de esos componentes allí diferentes? ¿Sí? Entonces, primero yo necesitaría como el prototipo de todas las letras A que pronuncian todas las personas en el mundo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno dice, ah, mire, esto es como la base. Así suenan todas las A del mundo, ¿vale? Y entonces empiezan a pensar, ¿y qué es lo que las hace diferentes para entre una persona y otra? ¿Sí? ¿Qué las hace diferentes? ¿Sí? ¿Qué las hace diferentes? ¿Mm? El acento, ¿no? O la entonación. o- Pero si usted se fija, por ejemplo, decir A, si yo digo A, o si Joseph dice A, o Manuel dice A, algo debe haber en común en la A que yo pronuncio, o en la que pronuncia Joseph, o en la que pronuncia Manuel, o en la que pronuncia Karen, por ejemplo, que ella es mujer, ¿sí? Que no debe cambiar, ¿sí? O no debe cambiar demasiado, si acaso cambia muy poquitico, para La que frecuencia, cualquier ¿no? otro ser humano entienda una letra A, no importa quién la pronuncie. Señor, ¿qué? Allá serían las frecuencias, ¿no? Las frecuencias de cada vocal, o bueno, de cada letra en sí. Sí, o sea, cada fonema, o sea, ojo, una cosa es letra, ¿sí? O sea, nosotros vemos Ok, aquí escrita la letra A, ¿sí? vocal. Ujú. ¿Sí? Y uno dice, pues es la A, ¿sí? Nosotros en español vemos ese carácter y decimos, eso es A, ¿bien? Eso es una cosa y otra cosa es el fonema, ¿sí? Los fonemas, por ejemplo, el fonema A, ¿sí? Existe en todas partes, ¿sí? Otra cosa es que, no sé, por ejemplo, en la China, el fonema A no lo representan con este garabato, sino con otra vaina, pero que existe A, existe, ¿sí? Y así como existe esta E, ¿sí? Entonces dice uno E, y un gringo le escucha a uno la E, un japonés le escucha a uno E, ¿cierto? Pero para ellos significa otra vaina, es otro carácter, ¿sí? Pero la escuchan, ¿cierto? Y dicen, sí, yo lo escucho y en su propio idioma dicen, pues eso tiene algún significado, ¿sí? Entonces existen aquí muchas cosas, ¿sí? Que las hacen particulares, ¿sí? Entonces la vaina es cómo poder aislar eso, cómo poder aislar lo que es común, por ejemplo, si estamos tratando de que una máquina entienda lo que dice una persona, independiente de quién sea la persona, ¿sí? Uno dice, ¿cómo podemos aislar lo común que tienen los fonemas, ¿sí? Para que reconozca los fonemas, ¿sí? Y ahí es donde viene pues todo lo que decían por aquí abajo, ¿sí? El problema resulta en que la voz no siempre es la misma, el pitch puede cambiar entre usuarios, ¿sí? O sea, de una persona a otra, o incluso en el mismo usuario puede cambiar, o sea, hoy de pronto yo estoy de ánimo y entonces pronuncio la A con intensidad, pero de pronto, no sé, mañana o me puede pasar un cacharro hoy, o no sé, o me enfermo, o mañana amanezco con más sueño que hoy, sí, entonces mañana voy a decir, y ya no me sale con la misma entonación, entonces ya me sale un más como más, sí, hoy estoy más contento, entonces suena y mañana suena sí, yo qué sé, ¿vale? O en el mismo tono de voz de la persona, sí, para determinar estos cambios están los fonemas, entonces, bueno, existe tal cosa, no sé qué, bien.
O sea, independiente de este método, si esto es pues ya algún método ahí para hacer ese tipo de cosas, sí, pero no estamos hablando de él, ¿sí? Entonces, fíjese que existen unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Las amplitudes de los armónicos, las frecuencias de los armónicos, y aquí no están escritas, pero por ejemplo también está la fase, ¿sí? Si yo cojo unos armónicos y los cambio, los muevo en fase, esta forma cambia también, ¿sí? Entonces ya no va a sonar exactamente igual. Bien. Entonces, la teoría de la estimación, ¿sí? También me puede ayudar, por ejemplo, si yo ya tengo un modelo, una ecuación completa de una señal tan rara como estas, ¿sí? Podría yo utilizar la teoría de la estimación para encontrar, por ejemplo, esas amplitudes y esas frecuencias o esas fases, ¿sí? Que no conozco de esos componentes armónicos que están ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que por acá nos leía hace un rato Manuel, ¿sí? Que hablaba esto, el espacio de parámetros, ¿sí? ¿Quién es el espacio de parámetros? Esto, ¿sí? Estas amplitudes o estas frecuencias o las fases, ¿sí? Esto que dice aquí, el espacio de observación, pues son los datos. ¿Quiénes son los datos? Pues, por ejemplo, lo que ustedes tienen del laboratorio que es R, ¿cierto? O sea, no tenemos ni idea de cómo es esta señal, ni cuáles son los parámetros de esa señal, ¿vale? Lo único que tengo es esto, ¿sí? Y cuando hablan aquí del mapeo probabilístico, es algo como esto, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? ¿Cuál es la relación estadística que existiría entre lo que veo, que sería la R, y lo que quisiera poder tener, que es la A, ¿vale? A eso se refieren. Sí, y en todos estos modelos eso es lo que pasa. O sea, yo tengo un modelo aquí, una ecuación que me dice, mire, esto debería ser así, ¿sí? Pero resulta que usted no conoce ni las amplitudes, o no conoce las frecuencias, o no conoce las fases. Entonces, la tarea, cuando uno tiene ahí sí, ese tipo de cosas, es poder encontrar esos valores. ¿Y cómo encuentra esos valores? Utilizando teoría de la estimación. Bien, en sensores esa vaina se usa mucho. De hecho, pues los sensores son costosos, no solo pues porque de pronto les ponen instrumentación y otro poco de cosas, sino porque ya les han aplicado cosas de estas, ¿sí? Entonces, un sensor es costoso porque ya viene con cosas de estas, o sea, el material puede ser exactamente, o sea, una central inercial de esas la semana pasada con alguno de los grupos decíamos o preguntaba a alguien, pero venga, profe, o sea, esas centrales inerciales que, por ejemplo, están montadas en los aviones o en los barcos, en los cohetes, bueno, ¿sí? ¿Esas son iguales a las que ustedes compran allá en el centro? No, no, no son iguales. En el núcleo, allá en el centro, en el puro sensor, el que mide la variable física, de pronto sí son muy parecidas, ¿sí? Pero a partir de eso, pues, en los sensores industriales o en esas cosas que le ponen a los aviones y eso, ¿sí? Le meten instrumentación, o sea, le meten integrados y cosas y vainas para ir puliendo la señal, ¿sí? Y muchas de esas cosas que meten ahí van detrás de esto. O sea, están tratando de hacer cosas como esta, ¿vale? Y desarrollar esto vale plata y montones de plata, ¿ok? Y eso no es fácil, eso no es barato. Y eso es una de las cosas que tal vez, o sea, aparte del, del, de implementar circuitos y cosas de esas, ¿sí? Realmente pensar en esto y desarrollar esta cosa es lo que vale plata, ¿sí? Cuesta mucho dinero, ¿sí? Y la gente que hace esto cobra mucho, porque esto, entender esto, toca estudiar arte. Bueno, Profe, por entonces, ejemplo, los dispositivos como Alexa o como el asistente de Google que funciona con la voz, ellos como estiman o como saben lo que la persona está diciendo.
Bueno, esos en particular, ¿sí? Ellos ya trabajan con otras cosas que, o sea, arrancaron con esto, arrancaron con estas cosas, ¿sí? Pero ya a partir de lo aprendido acá, ellos ya han pasado a otro tipo de modelos más, no sé, podemos decir evolucionados, tal vez, ¿sí? Entonces ya se meten con cosas de esto, machine learning y cosas de inteligencia artificial, ¿sí? Pues que van más allá, pero por supuesto que de fondo siguen existiendo estas cosas, ¿sí? Dependiente de lo que sea que utilicen, ¿sí? Esto sigue estando por allá de fondo, de alguna manera. Hay unos modelos de inteligencia artificial que, pues nada, simplemente le meten los datos así a lo salvaje, ¿sí? Y ellos dan resultados, ¿sí? Pero ¿por qué dan los resultados? Pues por esto, por estas cosas, ¿sí? Por estas cosas. Sí, o sea, la forma de explicar por qué esa vaina funciona es a través de esto, ¿sí? No hay otra. Bien. O sea, para eso, pues tenemos que meternos a, no sé, hacer un curso de inteligencia artificial y después otro de procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? O sea, y esos son cursos completos. O sea que toda la parte de inteligencia artificial está muy ligada con la estadística, profe. ¿Sí? Totalmente. Pues es Mm. que es la hija, ¿sí? O sea, de hecho, pues hay muchos memes por ahí que dicen que no, pues es que la inteligencia artificial es estadística maquillada. Y si uno se pone a mirar, sí. Lo que pasa es que las personas que se dedican a eso, ya como están las vainas implementadas y los modelos ya están hechos y cuadrados, pues no se meten a desarrollar toda la estadística porque ya alguien lo hizo antes, ¿sí? Entonces simplemente ya tienen allá el modelo y se vuelve una caja negra y le meten los datos y, y- y le salen el resultado por el otro lado, por así decirlo, ¿sí? Como una caja negra. Muchas veces pasa eso. O sea, para usted hacer inteligencia artificial tiene que ser estadístico, ¿no? Sí, o sea, volvemos como ahí al Transmilenio y el color rojo, ¿sí? Todos los que hacen inteligencia artificial son estadísticos, no. Pero la inteligencia artificial utiliza estadística, sí. Sí, entonces es una relación así por el estilo, sí. De hecho, hay mucha gente que incluso hace la inteligencia artificial, pero de forma, digámoslo así, empírica, ¿sí? Simplemente saben usar una librería y saben echar código, pero pues no entienden el trasfondo de la vaina, ¿sí? Y eso pues no está ni bien ni mal, ¿sí? No está bien ni mal, ¿sí? Mm, el asunto es que, pues lo que yo creo es que, pues si ustedes están estudiando aquí ingeniería, no importa la ingeniería que sea, ¿sí? Ustedes sí deberían más o menos tener una idea más o menos decente de lo que hay de fondo, ¿sí? Pero alguien que sea como técnico en la vaina, no, no tiene por qué, no tiene razón de ser. Que se ponga a estudiar estadística para luego hacer inteligencia artificial, no, no, simplemente son formas de hacer las cosas, ¿vale? Bueno, menciona otras aplicaciones, análisis de imágenes, electrocardiografía fetal, ejercicio práctico. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Antes de seguir, ¿qué más tienen por acá ustedes antes de seguir con con la cosa? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hello, que aquí hay una cosa que falta. Hola. Sí, señora, hay una cosa faltante, hay una parte de la teoría faltante. Mm, un montón, creo Y yo. la Bueno, no, parte práctica no corresponde. la parte práctica no corresponde. Creo que es la quinta tarea. Sí, yo sí decía, esto se ve raro porque Está aquí hay raro. cosas de frecuencias y ahí no, aquí no vamos a trabajar nada con frecuencia. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, ¿sí? Hay dos, dentro de esta cosa hay dos vertientes principales, ¿sí? Hablando de teoría de estimación. Una, ya la mencioné, que es lo que llaman la teoría de la estimación frecuentista, ¿sí? O clásica, ¿vale? En esa, ¿sí? Ocurren cosas como la que les estaba diciendo. Vamos a asumir
que A es una cosa eh, que es, determinista y solamente depende de unos parámetros. Cuando yo digo que es determinista y depende de unos parámetros, es algo como esto, una ecuación de estas, ¿sí? Y sus parámetros son las amplitudes, las frecuencias, las fases de cada uno de los armónicos, ¿vale? Entonces, en la teoría de la estimación clásica, A solamente depende de esos parámetros. Y tal vez yo no conozco los parámetros, ¿sí? Y una de las tareas dentro de la teoría de la estimación es, por ejemplo, encontrar o estimar, por ejemplo, esos parámetros, ¿vale? A partir de relaciones como estas que ustedes ven acá. Pero existe otra vertiente, ¿sí? Que se llama la teoría de la estimación bayesiana, ¿sí? En la teoría de la estimación bayesiana, la cosa ya es diferente, ¿sí? Porque dice, mire, esta letra A o esta variable A, ¿sí? Ya no es una cosa determinista, es una cosa aleatoria. O sea, no va a considerar un modelo de este estilo, ¿sí? No dice, no, no, mire, dice, yo no tengo una ecuación de estas. No, no, no la tengo. Va a decir, esta A, ¿sí? La voy a considerar como una variable aleatoria, igual que la N, ¿sí? Aleatoria, p- pero lo único que sí necesito saber de pronto de esta A es, por ejemplo, la media y la desviación estándar de A, ¿sí? Entonces, se construye o no, se tiene no un modelo determinista como una ecuación como estas que ustedes ven acá, sino se tiene es una ecuación o se tiene un modelo de la distribución de probabilidad de A. O sea, ¿cómo así? Tengo aquí N, que es una vaina aleatoria, y A también es aleatorio, entonces esta joda también es aleatoria, sí. Entonces este tipo de cosas ya empiezan a no aplicar, porque es que si esta cosa es aleatoria y esta cosa es aleatoria, ya esta relación que yo veo acá, ya empiezo así como a fallar con una cosa porque dice, oiga, antes cuando yo consideraba que A no es aleatorio, ¿sí? Yo podía decir, vea, la media local, ¿sí? Por ejemplo, la media local de R, es decir, tomo unas cuantas muestras de R, saco el promedio de esos cosos, ese número que me da debe estar muy cerca de A, del valor real de A. ¿Ok? ¿Qué pasó? Profe, sí me voy a referir a esa parte, o sea, en el momento que ya se empieza a tomar pues valores aleatorios, uno puede determinar, por ejemplo, los rangos en los que pueden estar RIA o van a ser totalmente aleatorios, que uno puede hacer hasta 1000 veces más grandes que el otro o algo así. No, pues ojalá no pase ese escenario como usted está diciendo. Sí, sería- sí, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el escenario bayesiano? ¿Sí? En el escenario bayesiano usted dice, bueno, yo puedo establecer esta misma relación, sí. El asunto es que esta cosa no es un valor, entre comillas, llamémoslo fijo, ¿sí? O no es un valor sobre el cual yo pueda establecer como una alta certidumbre de que sí es ese valor, ¿sí? O de que, así como les estaba diciendo, el promedio de R va a ser igual o muy cercano al valor de A. O sea, ya no lo puedo establecer porque es que resulta que esta cosa también es aleatoria, ¿sí? O sea, si yo saco el promedio de esta R, o sea, por ejemplo, las últimas 10 muestras, ¿sí? Ya no me van a quedar cerca del valor de A, sino me van a quedar cerca de un probable valor de A, ¿sí? Y entonces uno dice, uy, pucha, eso se complica, esa vaina se pone enredada. Y entonces, ¿cómo maneja uno ese tema? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, si resulta que esta cosa también es aleatoria, ¿sí? Entonces yo también debo poder conocer que un cierto valor al que yo me pueda acercar aquí también debe tener una probabilidad de que esté cerca del valor más probable de A.
¿sí? Y ahí es donde aparece una cosa que en la tarea se les menciona que es una cosa que se llama el prior, o prior, ¿sí? El a priori, ¿sí? ¿El a priori qué es? Es, por ejemplo, eso. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de los valores de A? ¿Qué tanta certeza tengo yo, ¿sí? De poderme acercar al valor de A. ¿Mm? Entonces, si resulta que el a priori, el prior, también es una cosa como esta, ¿sí? O sea, esto ya no es la distribución del ruido, sino es del valor de A, ¿sí? Entonces, yo también tengo que procurar poderme acercar, o sea, lo que yo sea que obtenga a través de esa ecuación que tienen allá, Joseph y Manuel, ¿sí? Ella me va a decir eh, que, ella me va a decir que unos ciertos valores de R, o sea, si yo hago la media, el promedio de unos ciertos valores de R, ¿sí? Esos valores, ¿sí? Ese número que me dé ahí de ese promedio, van a estar cerca de un probable valor de A. ¿Está claro? Entonces, si me paso otra vez aquí al Jamboard, ¿sí? Me dice, mire, yo cogí unos valores de R, ¿sí? Pongámoslo aquí en verde, ¿sí? Y esos valores de R, por ejemplo, me dijeron, mire, eso quedó por acá, ¿sí? Eso queda por acá, ¿sí? O mejor dicho, me quedan alrededor de esta cosa R. Ahí la segunda pregunta es, bueno, ¿y ese valor qué tan cerca está del valor real de A? ¿Sí? Entonces también existe otra distribución de probabilidad, ¿sí? O sea, porque O sea que lo siempre se ponemos. está jugando con la desviación estándar, ¿verdad? Sí, señor, O sea, ¿sí? siempre se está tomando como referencia en todo momento para Sí, llevar a cabo todos los algoritmos. Mm. exactamente. Sí, hay que saberla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, en azul, ¿sí? En azul, ¿sí? Por ejemplo, me quedó, me quedó esto, ¿sí? Entonces me dice, mire, la media de los valores de R, ¿sí? Se me van a acercar a un probable valor de A, ¿sí? De nuevo, la media de R se me va a acercar o va a quedar muy cerca de un probable valor de A, ¿sí? Y eso es lo que vemos aquí en este verde, ¿sí? Me dice, mire, esos valores de la media de R, ¿sí? Me van a quedar aquí y van a estar cerca, va a estar muy cerca de un probable valor de A. Ahora, ¿qué tan probable o qué tan cerca está ese probable valor de A del verdadero valor de A? Sí, que el verdadero valor de A estaría, no sé en qué color lo ponemos, pues pongámoslo en rojo. Sí, el valor de A, por ejemplo, está acá. Sí, este es el valor real de A. Uy, pucha, qué horrible. Sí, este es el valor real de A. ¿Sí? Cuando saqué la media, el promedio de valores de R, me dicen, mire, el promedio de los valores de R está muy cerca de un probable valor de A, que sería esta cosa verde, ¿sí? Ahora, ¿qué tan cerca está este probable valor de A del valor real de A? Entonces, ya tengo dos distribuciones de probabilidad que tengo que estar conjugando ahí, ¿sí? Y ahí es de donde sale el tal teorema ese de Bayes, que ustedes han visto, pero lo busco por acá. Ay, teorema. ¿Sí? Entonces, pues le ponemos un. Fíjense por un momento de la carreta, ¿sí? Pero entonces miren esto que está aquí, ¿sí? Entonces dice, la probabilidad de A dado B, olvidémonos de las letras por ahora, ¿sí? Dice la probabilidad de A dado B, ¿sí? Es igual a la probabilidad de dado A por la probabilidad de A, ¿sí? O sea, esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí, el primer término del denominador, ¿sí? Vendría siendo este man de acá, ¿vale? Y este segundo término que aparece aquí en el numerador, ¿sí?
sería esta cosa que tengo aquí en rojo, ¿sí? Entonces, de nuevo, en azul tengo el primer término y en rojo, y en este rojo tengo el segundo término, ¿sí? Entonces tengo que combinar las dos, ¿sí? Como yo no sé este valor tampoco, ¿sí? Entonces al combinar estas dos cosas me dice, mire, ¿sí? Mire, su estimación debería estar como por acá, ¿sí? Entonces no es ni esta, pues tampoco es el valor real, pero por lo menos está más cerca, por lo menos está más cerca, ¿sí? Este azul del rojo que el verde del rojo, ¿sí? Y ese es el poder del teorema de Bayes, ¿sí? Que gracias a tener o a conocer esta parte de acá, hipotéticamente me puedo acercar un poco más, ¿vale? Venga, a ver si por aquí hay algún morraco decente de esa vaina. No, como siempre no hay nada, ¿sí? Pero no sé si me entienden, ¿sí? Y en eso es que se basa la teoría de la estimación bayesiana, ¿sí? En aplicar esto, ¿sí? Entonces debo conocer este término que es la verosimilitud, ¿sí? Si me paso otra vez aquí a esta ecuación, ¿sí? Entonces me dice, venga, ¿qué tan, qué tan cercanos son mis observaciones, la R, los datos, lo que ustedes capturan, ¿sí? Lo que tienen allá almacenado en sus archivos de Excel, de CSV, de texto, lo que pintan en la pantalla, ¿qué tan cercano es eso de un hipotético valor de mi señal real, la de verdad, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿sí? También debo saber, ¿sí? ¿Qué tan probable es ese hipotético valor que me están entregando los datos? ¿Qué tan cercano es de mi valor real? ¿Sí? O sea, debo tener un modelo, una distribución de probabilidad que sea capaz de medirme qué tan cerca estoy de ese hipotético, de ese valor real que no conozco, que no sé cuál es. ¿Está claro? Entonces, en la medida que estas dos cosas combinadas, ojo con eso, combinadas, me den la mayor probabilidad, pues pensaría que esto de acá, ¿sí? Sería el valor. O sea, sería lo más probable que pueda estar pasando. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, señor profe. Sí, profe. Es como si fuera como una sucesión de probabilidades. Sí, podemos verlo así, como que tengo que ir combinando la una y tengo que ir viendo la otra, ¿sí? Y pues tengo que ir haciendo que las dos suban lo que más se pueda, ¿sí? Sí. No es que tenga que maximizar la una y maximizar la otra por aparte, no, porque así como lo vemos acá en el morraquito este, ¿sí? Fíjense que los puntos máximos de la una y de la otra no coinciden, ¿sí? Lo que tengo que lograr es un punto, ¿sí? En donde al combinar las dos cosas, ¿sí? La roja con la azul, esta cosa me dé lo más alto posible, ¿sí? O sea, que cuando Eso, pero esta esté entonces, muy arriba, esta esté también lo más arriba posible y las dos me den lo más alto posible combinadas. ok. ¿Qué iba a decir Joseph? Pero entonces, por ejemplo, para llegar a esos puntos también tocaría empezar a, pues, a echar mano de métodos numéricos, ¿no? Pues claro, Ok. claro, por supuesto. Sí, entonces, espera, buscamos aquí una cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se les pide por allá en la tarea? ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, está esto, el estimador de máxima verosimilitud, bla, 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 ¿sí? Bla, 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 carreta, ¿sí? Y finalmente esto termina aplicándose muchos métodos numéricos, ¿sí? Para llegar a una solución, venga a ver si por aquí se ve alguna así como decente. Por ejemplo, algo como esto, para poder llegar a una cosa de estas, ¿sí?
O algo como, por ejemplo, como esto, ¿sí? Sí, fíjese que esta, ¿sí? Espere, ¿dónde está? Espere, hay una que se vea medio chévere, que se vea como decente, la carreta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, ¿sí? O si no, otro, ¿sí? Que se menciona por allá, que es por ejemplo, este, ¿sí? Máximo a posteriori, ¿sí? Para poder llegar a una cosa como esta, ¿sí? O sea, por ejemplo, este ejemplo que está aquí, este ejemplito es muy sencillo, ¿sí? Y este se puede resolver de forma analítica, pero hay o sea, pero esto no resulta, o mejor bien, más bien, ¿sí? Hay muchos problemas que no se pueden resolver de forma analítica, ¿sí? Es decir, Y despejando también ecuaciones. esa fórmula es muy parecida, ¿no? A la que está pues en el informe, en la tarea. Sí, 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 sí. Por eso le digo, esto es bien sencillo. Sí, pero hay muchos que no se pueden resolver de forma analítica, o sea, despejando ecuaciones. Sí, hay muchos, sí, y los problemas, pues, como muy reales, así como dijo Joseph, sí, toca aplicar métodos numéricos para resolver cosas como estas que ustedes ven acá, sí, o como las que vimos ahorita del de máxima verosimilitud. Bien, Tolis, entonces, para que eso lo tengan en cuenta y pues terminen la tarea, pues porque allá se les pide que, si mal no me acuerdo, si mal no estoy, sí, pues que explique la diferencia entre la teoría de la estimación clásica y la bayesiana, ¿sí? En la bayesiana aparece el término del prior, ¿sí? Y aparece es porque lo que yo estoy buscando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nos devolvemos aquí a lo que tenían sus compañeros, ¿sí? Por ejemplo, en este caso esta A, ¿sí? Es un proceso estocástico también, o sea, también es una vaina aleatoria, ¿vale? O la considero como una cosa aleatoria. No tengo una ecuación que me la represente, ¿sí? O si tengo la ecuación, los parámetros que gobiernan esa cosa también son variables aleatorias. Ese es un caso bastante simpático, pero pasa también, ¿sí? O sea, yo puedo tener una ecuación de A, pero resulta que esa ecuación tiene parámetros que son cosas aleatorias y que pueden estar cambiando. Entonces es simpático, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Hello. Poquito, profe, pero más o menos, más o menos. Más o menos. Sí, o sea, con lo que yo les he dicho, eso no es suficiente. Y con lo que ustedes leen, tampoco es suficiente. O sea, seguramente, o mi recomendación es, lean, ¿sí? Revisen un poquito, lean las cosas que están, pues, de documentación, hay videos, hay cosas, véanlos, vuelvan a ver este video, vean el de la clase del jueves, que no sé cómo irá a salir el del jueves, pero pues véanlo, allá también aparecerán cosas, ¿sí? Para que medio entiendan el tema, ¿vale? Porque esto que estamos hablando aquí es el fundamento del filtro de Kalman, que es la próxima semana, ¿sí? Y gracias a esto, a entender, medio entender un poquitico estas cosas, es que se puede entender por qué el filtro de Kalman funciona, ¿ok? Y por qué hace lo que hace. ¿Está claro? Listo. El filtro de Kalman es un filtro adaptativo, ¿no? O sea, No. Pues sí, o sí, y no. O sea, sí, y no. Sí, y no. O sea, se adapta, pero, o sea, cambia, sí, va ajustando parámetros. Pero no necesariamente es como el filtro adaptativo que ya vimos hace un rato. El filtro adaptativo que vimos
hace 2 semanas, sí, pues es una estrategia de aprendizaje muy elemental, ¿vale? El filtro de Kalman tiene un soporte muy, o un sustento muy diferente y ese soporte tiene que ver con esto de la teoría de la estimación. O sea, el filtro de Kalman es un hijito de la teoría de la estimación. Sí, pues, o sea, creo que con el profesor Clavijo lo vimos, Ujú. pero fue como mucho tema para una sola clase. Como lo Y matizó. sí recuerdo que era como que era un filtro que se realizaba, no es como lo venimos manejando normalmente, sino con la parte matricial. Entonces, eso cómo influye, profe. O sea, Lo sí, matricial es solamente va. porque, o sea, lo matricial ocurre o aparece es cuando usted tiene varias variables, ¿sí? Varias variables. Ya todo se vuelve matrices y vectores. No, no es más nada. Sí, simplemente las matrices y los vectores son herramientas, herramientas para usted poder hacer operaciones. No, no, no tiene absolutamente nada más, ¿vale? Pero el sustento no es porque sea de álgebra lineal o algo así. No, el álgebra lineal, hermano, es como el álgebra, es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta, pues, para manipular la información, ¿sí? Pero lo que le da el fondo, el trasfondo y la razón de por qué funcionan las cosas como funcionan es la estadística. La estadística es el poder. Pero no hubiera estudiado estadística. Eso es muy difícil. No, mentira, no, tampoco es difícil. La hacen difícil, pero en realidad la estadística es una cosa muy bonita y es una cosa súper poderosa. O sea, si uno quisiera realmente entender el universo, tendría que estudiar estadística. Estadística. Sí, esos manes son muy duros los estadísticos. O sea, es gente que entiende muy bien el universo. Pero bueno, en fin. No solamente juegan con monedas, ¿no, profe? No, no, las monedas son una cosa ridícula comparado con el poder realmente que tiene la estadística. O sea, vuelvo y les digo, sí, todo lo que existe de machine learning, inteligencia artificial, mano, eso es el resultado de la estadística. O sea, eso que ustedes decían, ay, que los asistentes estos de Google y no sé qué, y los motores de búsqueda y todas esas cosas súper impresionantes que ustedes ven que pasa con las caras de la gente, todas las vainas que hacen de reconocer a los individuos que van por la calle y toda esa vaina, todo eso es estadística, o sea, todo eso es un producto de la estadística. Pero, profe, o sea, también eso pues se va adaptando, depende del uso, ¿no? O sea, eso es como lo interesante. ¿Mm? Claro. Porque si antes tuvo una falla, ya no vuelve a caer. O sea, también los algoritmos estadísticos no le permiten pues volver a esa iteración en la que Ujú. tuvo un error. O, Sí, exactamente. ok. Sí, o sea, las cosas van aprendiendo, ¿sí? Van aprendiendo de los errores, por así decirlo. Y cuando se equivoca el algoritmo, él tiene su mecanismo para decir, esto no me debe volver a pasar, y, por así decirlo. Y se va adaptando y va cambiando, va cambiando, va cambiando y se va ajustando pues para poder hacer mejor las cosas, por así decirlo. O sea, que ese algoritmo que le permite no reincidir en errores o Ujú. parametrizar su comportamiento, ¿es todo en base a estadística? Sí, o sea, sí y no. O sea, como les digo, ya muchas cosas de lo que hay en inteligencia artificial, pues eh, no usan la estadística de forma explícita, ¿sí? O sea, no se ponen a calcular probabilidades ni nada de esas cosas, no lo hacen de forma explícita, ¿sí? Pero el fundamento por el cual funciona y por qué llega a los resultados que llega y a los porcentajes de precisión o porcentajes de error que tiene es
se explica es mediante la estadística. La probabilidad y la estadística. Eso es una cosa muy interesante, muy chévere, muy chévere. Bueno, ¿alguna pregunta Sí, adicional? profe, yo. A ver, Karen. ¿Me podrías explicar lo del estimador con sesgo y sin sesgo? O pues no sé si se Ah, dice así. listo. ¿Qué es el sesgo? ¿Sí? El sesgo es, espera, a ver, fácil. Un ejemplo pecueco que seguramente tal vez a muchos han visto. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto que estoy pintando acá es una especie de tiro al blanco. Supongamos. ¿Sí? Entonces, supongamos que alguien, ¿sí? Llega y dispara, ¿sí? Le dispara al este y entonces, por ejemplo, llega y da por acá, 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 y por acá, y por acá, donde están todos esos cositas, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, no, pues este man, ¿sí? Pues como que en promedio más o menos le atinó al centro. ¿Sí? Pero entonces supongamos que viene otro sujeto y entonces empieza a disparar y por ejemplo llega y da aquí, da aquí, da aquí, da aquí, da por acá, da por acá. Uno ve esos dos resultados, lo azul y lo rojo. Lo primero que se advierte pues es que lo rojo está muy agrupado. Entonces uno como que dice, venga, el man que disparó lo rojo, el man tiene muy buen pulso, ¿cierto? Porque todo le quedó muy, muy, muy cerca, pero algo pasó y quedó todo corrido para un lado. Eso es el sesgo. O sea, lo azul está muy disperso, pero no tiene sesgo, ¿vale? Mientras que lo rojo, ¿sí? Es, es muy poco disperso, ¿sí? O sea, el man es capaz de apuntar a un punto y darle bien a ese punto. El asunto es que le queda corrido a un lado. Y ese quedar corrido a un lado es el sesgo, ¿bien? Entonces resulta que cuando se están planteando desde la teoría de la estimación los diferentes estimadores, uno puede tener estos dos escenarios, ¿sí? Es decir, hay estimadores que no tienen sesgo y estimadores que sí tienen sesgo. ¿Está claro? Y también hay estimadores que son muy dispersos y estimadores que son muy poco dispersos. Lo ideal sería que uno pudiera plantear siempre estimadores que tuvieran muy poca desviación o muy poca dispersión, ¿vale? Y que no tuvieran sesgo, ¿sí? Eso es lo que se llama un estimador, el estimador de mínima varianza y sin sesgo, ¿sí? Unbiased ¿cómo es? Unbiased Estimator y Minimum Variance. ¿Sí? Así serían como las palabras en inglés para encontrar información sobre qué significa un estimador. Sin sesgo, unbiased, unbiased, ¿sí? Unbiased, ¿sí? Y minimum variance, ¿sí? Sería lo ideal. ¿Vale? Entonces, ahí dentro de la teoría de la estimación, pues hay técnicas, métodos, teoremas y cosas pues para poder determinar si un estimador es sesgado o no. Y también para determinar qué tanta varianza puede llegar a tener. ¿Listo? ¿Sí? Pues eso pues se sale o sea, cuáles son las técnicas y cómo se usan y cómo se aplican, pues eso obviamente se sale del, del- del curso, ¿sí? Eso no es el objetivo del curso, el objetivo es que pues ustedes conozcan estas cosas, sepan que existen, ¿sí? Y de pronto le tengan la oportunidad pues como de tocar un poquitico esto, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, ahí en la tarea y en uno de los videos y por allá en uno de los códigos que se les dicen que consulten, ¿sí? Y que creo que está ahí en la tarea, bueno, no me acuerdo en dónde es que está, bueno, ¿sí? Precisamente se tiene un ejemplo de, de lo que es un estimador sin sesgo y un estimador con sesgo, ¿vale? Y tiene que ver pues con calcular la varianza o la desviación estándar de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces ahí usted, pues jugando con el código, ustedes pueden darse cuenta cómo el estimador sesgado, ¿sí? Siempre queda corrido para un lado, siempre queda corrido para un lado y da un valor que no es, pero siempre está corrido para el mismo lado, ¿sí? O sea, por decir algo, siempre queda a la izquierda o queda a la derecha, ¿sí? Del punto en las gráficas, por ejemplo, que debería dar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el tema del sesgo, ¿sí, Karen? Sí, profe, más o menos. Sí, de eso se trata. Sí, porque, o sea, eso es el sesgo, sí, eso es el sesgo, o sea, cuando los valores que me entrega el estimador, sí, no tienen una tendencia que esté alrededor del valor que estoy estimando, sino quedan hacia un lado, ¿sí? Entonces, y eso pues, bueno, esa palabra sesgo pues se utiliza también en otros contextos, ¿sí? Cuando la gente dice, ah, es que la gente es sesgada, ¿sí? Es porque tiene prejuicios, básicamente. Entonces, cuando tiene prejuicios, pues sus opiniones siempre van para un lado, ¿sí? Entonces, de ahí salen los manes que son de derecha y los que son de izquierda y los que son del centro y los que se van a ver ballenas y no sé qué hijo de puchas y todas esas vainas, ¿sí? Entonces, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Cuando alguien tiene como cierta polaridad, uno puede decir que está sesgado, ¿está claro? Por una ideología. Entonces aquí un estimador puede estar sesgado porque cuando se calcula, eh, por así decirlo, por ejemplo, divide entre un número mayor que el que debería dividir, por ejemplo, o un número menor. Entonces, pues claro, los resultados siempre quedan menor, menos que lo que debería ser. Y eso es lo que ustedes van a ver allá ¿qué? En el ejemplo este del estimador, ¿sí? Porque, o sea, lo que se hace ahí es, básicamente, o sea, uno puede calcular la desviación estándar dividiendo entre n, o sea, siendo n el número de muestras, o entre n menos 1. Entonces resulta que cuando uno divide entre n, ese es un estimador sesgado. Y cuando divide entre n menos 1, ese se supone que es un estimador sin sesgo de la desviación estándar de un conjunto de datos, ¿sí? Y ahí se puede ver precisamente el ejemplo, ¿sí? Se lo pueden ver ahí, ¿sí? Pues ya la explicación de por qué tiene que ser el uno el otro, no sé qué, bueno, eso es otro asunto, ¿sí? Pero pues ahí se ve por lo menos el ejemplo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, este rojito puede ser el que se divide solo entre n, el azulito podría ser el que se divide entre n menos 1. Sí, ahora el sesgo no tiene nada que ver con qué tan disperso es, ¿no? Pues simplemente fue un dibujito que hice. Bien, pero pues esa es como la idea. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está más clara la vaina? ¿Ya saben qué tienen que completar en la tarea? Profe, yo tengo otra preguntita. ¿Qué sería? Lo que pasa es que estaba trabajando sobre el primer código que nos dejaste en la tarea y al hacerlo con la distribución uniforme y RAND,
la parte con sesgo y sesgo no me salió solo en 0. No sé qué error estoy cometiendo o qué debería cambiar para que eso funcione. Ah, bueno. Ahí hay una cosa bien particular. Mm, esa, a ver, cuando ustedes estén utilizando esas funciones para generar números aleatorios, ustedes tienen que mirar siempre, no solo en MATLAB, sino en donde sea. Ustedes tienen que mirar siempre qué tipo de números están entregando esas funciones, ¿sí? Porque hay funciones de esas que, por ejemplo, ustedes van y leen y dicen, mire, esto entrega números pseudoaleatorios, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿números pseudoaleatorios? ¿Eso qué significa? Entonces esas funciones que dicen que entregan, bueno, en realidad todas entregan números pseudoaleatorios, pero hay unas que son más pseudo que otras. Entonces, pseudoaleatorios, ¿qué quiere decir? Que en realidad no son números aleatorios como tal, sino simplemente es una secuencia de números que parecen aleatorios, pero es una secuencia de números. O sea, siempre que ustedes generan, llaman la función y le piden, por ejemplo, deme 10 números aleatorios, le va a entregar siempre los mismos 10 números aleatorios, porque ya es una secuencia, por así decirlo, programada, ¿vale? Entonces tienen que leer con mucho cuidado, ¿sí? Cuando le dicen, mire, esto genera una secuencia de números pseudo aleatorios, pues tengan presente que siempre les va a entregar la misma secuencia de números, ¿sí? Salvo pues que, porque algunas de esas funciones pues tienen que la semilla, entonces la semilla es como un punto de inicio dentro de la misma lista, ¿sí? Entonces arrancan un poquito más adelante, un poquito más atrás en la misma lista. Entonces, pero eso tienen que tener cuidado con eso. Sí, o sea, cuidado, manejar eso más bien, ¿sí? Y lo otro es que, pues algunas funciones dicen, mire, si esto le entrega aquí números aleatorios dependiendo de una cierta distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, hay funciones de esas que, por ejemplo, entregan distribuciones uniformes, ¿sí? O números que obedecerían una distribución uniforme. ¿Qué quiere decir una distribución uniforme? ¿Sí? Entonces, volvemos ahí a sus clases de probabilidad y estadística cuando lanzaban dados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lanzar un dado, ¿sí? Lanzar un dado. Entonces usted dice, no, pues el dado tiene 6 caras, ¿sí? La probabilidad de que salga cada una de las caras, pues es un sexto. Y cualquiera puede salir, o sea, no hay una, no hay una tendencia a que siempre salga la misma, puede salir cualquiera, ¿sí? Y cada uno de los 6 valores posibles que hay en el dado, todos tienen la misma probabilidad. Eso es una distribución uniforme, ¿sí? Entonces, en una distribución uniforme, por ejemplo, ¿cuál es la varianza? No, pues esa vaina no tiene varianza, porque pues todos los valores son igualmente probables. Cosa diferente en una distribución normal, porque ahí sí la cosa ya es diferente. Entonces, en esos ejemplos, cuando ustedes cambian de distribución, de probabilidad, o sea, cambian de función de MATLAB para usar una u otra, ¿sí? Por supuesto que esos valores de la varianza le van a dar diferente. Sí, en el caso de la uniforme, esa vaina va a ver súper rara, o sea, si te dio 0, pues bien raro, ¿sí? O sea, de hecho no espero ni siquiera que funcionen los estimadores como tal, ¿sí? O sea, si van a sacarle la desviación estándar a eso debe dar re loco. O sea, unas veces dará unas vainas y otras veces dará otras, ¿vale? Porque son distribuciones uniformes. Sí, eso deben dar cosas ahí medio extrañas. Mm, eh, pero, por ejemplo, cuando ustedes usan algo que sea una distribución normal, pues esa sí más o menos debe mantenerse. Si cambian de distribución, pues dará un valor diferente, pero también debe más o menos mantenerse en los valores, ¿sí? Karen. Sí, profe. Ay, yo no me acordaba de una cosa, changos. Bueno,
Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, Profe, la última yo creo. señora? Lo que pasa es que en los histogramas que tú tienes ahí en los códigos tienen un grosor las barritas de cada gráfica. ¿Eso significa algo o al cambiarlo estoy variando algún dato o algún parámetro? Ah, ya. Em, si uno cambia a cada barrita, esos, pues eso los llaman los bines. Sí, cambiar el ancho de los bines. En teoría no debería cambiar mucho los resultados. Mm, los problemas se suceden es cuando, por ejemplo, uno tiene poquitas muestras. Si uno tiene poquitas muestras y el ancho de los bines es muy grande, pues primero van a salir muy poquitos bines y entonces las formas de las distribuciones de los datos no se ven bien, pero de resto no tiene nada. Sí, o sea, uno, ¿qué debería hacer? Uno debería encontrar pues como una especie de equilibrio, ¿sí? Entre qué tan grande es el bin y el número y el número de muestras o pues la cantidad de datos que uno tenga, ¿sí? Debería uno más o menos tener eso equilibrado, ¿sí? Como para que las cosas tiendan a verse más o menos o se distingan más o menos bien las propiedades o la forma que tiene la distribución de los datos, ¿sí? Pero en teoría eso no debe tener nada de malo, o sea, no es que tenga nada de malo, ¿sí? Es simplemente como para visualizar y entender un poquito mejor, ¿sí? O por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con esta tarea, ¿ok? ¿Sí, Pi? Sí, señor profe. Vale, listo. ¿Algo más? No, señor. Karen, Pues creo que no, profe, pues no he podido, no he empezado a trabajar con el segundo ejercicio, pero pues por el momento creo que no. ok, listo. Bueno, espero que les vaya bien con eso y que puedan entender más cositas. Sí, igual lo que les recomiendo, vuelvan a ver el video, miren pues las referencias que yo les dejo ahí de las tareas. Sí, pues el video del jueves, no sé, esperemos a ver cómo les va a sus compañeros ese día con la tarea, si logran avanzar más o si están igual. Bien, esperemos a ver qué pasa. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces me despido.